dos referencias de abuelo. Sé que les va a aburrir, les va a parecer plomo, pero me parece que también cuando uno ve esta mística, ve estas ganas, ve este entusiasmo, esta decisión, hay que decir a las compañeras y compañeros que además de ser grandes militantes, tenemos que ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores pibes, las mejores pibas. No alcanza con tener toda esta mística si no estudiamos, si no trabajamos. Tenemos que ser los mejores en el ámbito en que nos toque desempeñarnos. Digo esto porque discuto fraternalmente con muchos compañeros que realmente son un ejemplo y no le sobran a otras fuerzas los cuadros y los dirigentes juveniles que tiene la JP Evita, pero a muchos de ellos les digo con todo cariño, como si fueran mis hijos, tenés que retomar los estudios, tenés que estudiar, así que, como si fueran mis hijos, compañeros, hay que estudiar y hay que trabajar, además de militar, porque eso nos hace mejores y además nos genera legitimidad en donde nos desenvolvemos, nos genera credibilidad. Es una sociedad que por razones que ya conocemos, no casualmente desconfía de la política y de la militancia. La verdad que estamos en una situación compleja. Nosotros teníamos una posición política muy clara, que la había expresado Cristina meses atrás. No vamos a devaluar, dijo Cristina, y eso es un sentimiento colectivo de todo el movimiento nacional, que está encuadrado más acá, más allá de la conducción de nuestra presidenta. Y sin embargo, nos vimos obligados a devaluar, y lo tenemos que asumir como un hecho concreto, real, no lo podemos negar. Lo que tenemos que saber por qué, porque también, lo decía recién Martín, cuando hablaba de los medios de comunicación, ustedes observen que los principales periodistas, voceros o empleados o gerentes de los grupos económicos, los politicólogos, los que comentan desde la ignorancia o desde algún interés, y esto ya se habla no solamente en los programas políticos, se habla también en los programas de la tarde, donde se mezcla el problema de, qué sé yo, de Rito con la inflación, o el problema de acá de Carlos Paz y quién extravaganza lleva más que mansión imposible, ¿eh? Y también se habla de la devaluación. Entonces tenemos que estar atentos porque eso hace que los grupos económicos a través de los medios penetren más directamente en amplios sectores sociales que hasta estaba limitado al debate en los programas políticos. En esos programas, reitero, los periodistas, los opinólogos y la mayoría de los dirigentes políticos de la oposición, que en realidad, más que ser de la oposición partidaria democrática, son de la oposición porque responden a los grupos económicos, que es más gravoso, nunca hablan de las causas. Son todos comentaristas de las consecuencias. Se llenan la boca hablando de lo que pasa, es decir, del día, de la coyuntura cotidiana, ni siquiera del árbol, de la rama, mucho menos hablan del árbol, obviamente al bosque lo ignoran. Y digo esto porque tenemos que saber qué pasa entre nuestro gobierno, entre Cristina, entre los sectores populares que están cercanos a nuestro gobierno y el poder económico, que no nació ahora, que no es un invento de Cristina, como nos quieren hacer creer, que buscamos enemigos, conspiraciones. Esto nació hace 200 años. Hace 200 años se discutían estas cuestiones. ¿Quién manejaba la renta? Por eso se discutía por la importancia de la aduana en el puerto de Buenos Aires, cuando se discutía además el 25 de mayo romper con la Junta de Sevilla, más allá de la lealtad a Fernando VII, y tiene que ver con todos los conflictos posteriores. Belgrano, en 1810, ya tenía en claro la importancia del dinero y de la divisa, aunque no existía el dólar como existe hoy. Y tenían claro la importancia de la industria por sobre los metales y la riqueza agraria. Tenían claro
el mercado interno, tenían claro el proteccionismo, tenían claro, obviamente, la industria nacional y el no endeudarnos. ¿Y qué pasó de 1810 para acá? Haciendo un resumen muy rápido. ¿Ganaron estas ideas o luego de la lucha por la independencia que llevó adelante San Martín con el pueblo argentino, y luego de su vida, y luego de Caseros, y luego del enfrentamiento y la derrota a los caudillos federales, lo que se impuso con la generación del 80 fue un modelo agroexportador? Argentina solo producía lo que su tierra producía y exportaba. No había un solo interés en tener riqueza industrial. Y por supuesto subordinado a la potencia de turno, en aquel momento Gran Bretaña. En el siglo XX esto cambia y la potencia de turno pasa a ser Estados Unidos. Entonces, una nación sin industria propia, dependiendo de la renta agraria, de sus bienes primarios, siempre que llega a una situación de crecimiento y de participación de los trabajadores en el Producto Bruto, que empieza a afectar los intereses de los grupos económicos, se generan estas situaciones que afrontamos: precios, inflación, puja por el dólar, devaluación. Y cuando digo siempre me refiero que esto se vio en el 30, cuando cae Irigoyen, se ve en el 55, cuando lo derrocan a Perón, se ve obviamente en el 76, se ve en los 90, agregando que en el 76 y en los 90, consecuencia de un cambio radical en el mundo en términos económicos, la renta financiera pasa a ser más importante que la renta productiva. ¿Y esto qué tiene que ver con la devaluación?, dirán ustedes. Tiene que ver. Porque nosotros tenemos una industria acotada. Pero antes de pasar al tema de la industria, quiero decirles que hoy estamos como estamos, no por los errores de Cristina y nuestro gobierno, que obviamente los tenemos, y a veces a Levita se lo critica porque somos demasiado autocríticos, y yo estoy orgulloso que seamos autocríticos, que discutamos, que pongamos todo en duda, sin sentirnos los dueños de la verdad, por supuesto, porque además creemos, y lo decíamos en el Congreso de San Martín, que la lealtad implica discutir, poner todo en duda, debatir. Hay que tenerle más miedo a los obsecuentes que a los leales, porque los leales discuten, pero no traicionan. Y los obsecuentes generalmente, además de no discutir, traicionan. Los ven ahí en el Frente Renovador o en otras fuerzas, a muchos de ellos. Cuando yo digo que estamos así no por nuestros errores, sino que estamos así porque en 200 años de historia, lamentablemente, a pesar de la lucha del pueblo, a pesar de los caídos, a pesar del esfuerzo de grandes referencias, dirigentes, liderazgos nacidos en la lucha del pueblo, son muchos malos años que gobernaron ellos, los grupos económicos, que quieren un país para 10 o 20 millones de personas, que quieren un país endeudado, que quieren un país subordinado a los intereses de la globalización de Estados Unidos y los intereses foráneos, que quieren un país, para simplificar, como le dijo ese grupo de sindicalistas que estaba en la Casa Rosada esperando una reunión con Leonardi después del golpe del 55, y un hombre de la Marina les dice: están esperando a Leonardi, quiero que sepan algo. Este golpe se dio para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Es decir, ellos no creen ni quieren ni el ascenso social, ni la equidad, ni la igualdad. Y lo han consolidado a sangre y fuego, arrasando a nuestros pueblos originarios, arrasando a los caudillos y sus montoneras federales, arrasando al hermano pueblo de Paraguay, en esa guerra vergonzosa cuando Paraguay pretendía desarrollar una industria nacional que le diera independencia y defender sus ríos de la libre navegación que planteaba Gran Bretaña y Francia.
Y nosotros con Uruguay y Brasil, como nación, fuimos cómplices de esa guerra vergonzosa. Así se consolidó la generación del 80, un país agroexportador. ¿Cuándo se modifica esto? Por razones ajenas, incluso a alguna idea más allá que la sabía, porque siempre hubo pensadores y luchadores que pensaban en una nación justa. Cuando en la década del 30 del siglo XX, 1930, se produce la crisis económica y hay un crack, y además Europa iba hacia la guerra, y hay una crisis de la rentabilidad agraria en nuestro país, los conservadores son los primeros que empiezan por necesidad a llevar adelante la sustitución de importaciones, con lo cual empieza a tomar forma nuestra industria. Y eso toma fuerza, toma potencia, toma densidad, volumen cuando llega Perón. Y Argentina se transforma en una nación donde no prescinde de su riqueza del campo, porque sería una estupidez, y es falso ese enfrentamiento campo-industria, pero potencia una industria liviana y comienza a perfilar una industria pesada. ¿Y qué pasó? A ver, ¿por qué lo echaron a Perón? ¿Ustedes creen que lo echaron a Perón porque estas cosas se han olvidado, pero dicen las cosas parecidas a que dicen de nosotros? Porque Perón andaba en moto, porque parece que invitaba a las pibas de la UES, porque no había té de Ceilán, y las podemos repetir. Ahora que con internet uno entra fácil, yo les recomiendo, búsquenlo un día, y van a ver qué parecido son las críticas que se le hacían a Irigoyen en el 30, a Evita y a Perón, y sobre todo a Perón, previo al golpe del 55, con lo que se dice hoy de Cristina, de Maduro, del kirchnerismo, del chavismo en Venezuela, o lo mismo que sufre, aunque acá lo tapan, Dilma en Brasil.